la presidencia de Colombia, en donde se ha llevado a otro nivel el debate medioambiental, vemos un porcentaje importante del territorio cubierto por el bosque amazónico. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor presidente. Usted dispone de una narrativa medioambiental realmente sólida y ha tenido el valor de criticar a otros en esta región. Ha insistido en la agenda medioambiental. ¿Y cómo podría usted describir su experiencia hasta la fecha y cuáles son los desafíos a los que se ha enfrentado, sobre todo en el área medioambiental, en la zona de la Amazonía? La deforestación, a un porcentaje del 70% más o menos. Hay unas fuerzas económicas que van contra la selva. En el caso colombiano es la ganadería extensiva, la idea de la gran propiedad del suelo, de la tierra como criterio de riqueza, y detrás el narcotráfico, que ahora va hacia el sur por la aparición del fentanilo en Estados Unidos. La selva amazónica es objeto hoy de un inmenso riesgo de todas las mafias multinacionales que, a través de la prohibición de las drogas, ven el sur y los lados, Europa y China, como objetos de mercado, en este caso la cocaína. La selva amazónica es el producto de un tenue equilibrio planetario. Es las aguas heladas que genera la Antártida, que a través de la corriente del océano llega a la zona tórrida por el Atlántico. Grandes masas de vapor, de humedad, fueron configurando en los últimos miles de años esa enorme masa de absorción de CO2 que es la selva amazónica. Parece que el ser humano estaba antes de la selva, en ese mismo territorio. Chiribiquete, que es un inmenso mural pictórico de hace 10.000 años, y los recientes descubrimientos en Ecuador de formas urbanas en la selva muestran que antes que la selva estaba el ser humano, sin la selva, en ese mismo territorio. Hoy el ser humano está allí, tiene una actividad económica, parte de ella depredadora, se explota petróleo, hay minería ilícita y grandes extensiones hacia la ganadería extensiva, muy ligada al mercado mundial. Pero si se acaba la selva, si se rompe ese equilibrio, si la corriente helada no sigue hacia la zona tórrida porque la Antártida desaparece como casquete de hielo, o si la depredación económica se impone, o si el calor del planeta quema la selva masivamente, entramos a un punto de no retorno. Es un punto irreversible para la existencia humana. Hoy tenemos una enorme chimenea de CO2 en el norte de América y una esponja en el sur que parcialmente consume, absorbe ese CO2, parcialmente. Si la selva se acaba, no hay nada más que hacer. Entramos a lo que se llama el punto de no retorno. Por eso la selva amazónica no solamente, la palabra no es estratégico, la palabra es vital para la especie humana. Y entonces nos enfrentamos a la que hay hoy para cuidar la selva amazónica, unos esfuerzos de las comunidades indígenas, unos esfuerzos nacionales locales, una llamada cooperación que llega a 10, 15, 20 millones de dólares de vez en vez, y eso no es suficiente. Ante la realidad vital de la selva para la existencia humana, la acción que se está proponiendo hasta este momento para cuidarla es insustancial, fuera del esfuerzo indígena. Nosotros hemos hecho un cálculo para el espacio colombiano de la selva amazónica. Necesitamos un flujo aproximadamente de 2.500 millones de dólares año para lograr revitalizar el espacio ya deforestado y para mantener a través de los años la construcción de una bioeconomía, es decir, de una economía con la selva y no contra la selva.
que implica sostener la población que está allí hasta que adquiera hábitos de bioeconomía que puedan por sí mismo sostener la población. Ese flujo comparado con, voy a poner un ejemplo, 15 millones de dólares que en cooperación internacional le hace limosna, entrega un país de Europa para ver si se cuida o se muestra una imagen de cuidado de la selva amazónica, es irrelevante. Si aumentamos Brasil, Perú, etcétera, es absolutamente insustancial. Nosotros estamos proponiendo, y termino con esto, un mecanismo que tiene que ver con el sistema financiero. Si no se afecta el sistema financiero a escala global, no hay mecanismos para financiar la acción climática que se necesita. Para el caso colombiano, lo que proponemos no es cooperación. Lo que proponemos es que nosotros mismos podemos financiar la acción climática que se necesita para la selva. Pero para ello necesitamos liberar nuestros propios recursos en la cuantía de 2.500 millones de dólares al año. ¿Eso cómo se hace? Eso se hace a partir de cambiar deuda por acción climática. Es decir, de reformar el sistema financiero mundial. No es la limosna, es un mecanismo poderoso de financiamiento de la acción climática que a escala universal implica un cambio del sistema financiero mundial. Brasil nos propuso, a cambio de nuestra propuesta, que es emitir derechos especiales de giro en el FMI, Brasil propuso algo más simple, más suave, que no se nos cobre riesgo país. Al contrario, si nosotros cuidamos la selva amazónica, el riesgo disminuye en el mundo. ¿Por qué nos están cobrando riesgo país a nosotros? Riesgo país es una sobretasa de la tasa de interés en nuestro endeudamiento internacional. Si ese riesgo país se vuelve cero, es decir, igual que en Estados Unidos o que en Europa, la liberación de recursos que dejaríamos de pagar por servicio de la deuda tendría estas cantidades, en el caso colombiano, que nos permitirían, y ese es el canje, financiar la revitalización de la selva amazónica y mantener la selva amazónica en el territorio y bajo soberanía colombiana. Si esto se hace en toda la cuenca amazónica, tendríamos un mecanismo poderoso de corto plazo para revitalizar la selva amazónica en beneficio de toda la humanidad. Bueno, nosotros no solamente hemos forestación cero, sino que además hay que revitalizar el espacio ya deforestado, que en el caso colombiano son 3 millones de hectáreas, que hoy son praderas de ganaderías y que hay que retornárselas a la selva. Es decir, la estadística no es llegar a cero, ponerlo en números positivos, es el crecimiento de la selva hasta su frontera natural. En Brasil esto es mucho más complejo, porque en Brasil viven 27 millones de personas. Nosotros tenemos unos centenares de miles apenas. En Colombia hemos cuidado más la selva, pero indudablemente hay factores económicos que la están depredando. Ahora, tenemos una enorme contradicción y paradoja, porque la selva es esponja de CO2, pero el petróleo es la chimenea. O sea, lo que produce la crisis climática es la extracción y uso de petróleo, carbón y gas en el capitalismo del norte. Las grandes chimeneas de CO2 es Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, China, Japón. Su primera responsabilidad es apagar la chimenea. Es decir, dejar de usar petróleo, carbón y gas. No hay otra alternativa. Eso provoca un choque de intereses económicos que lo vemos aquí en Davos y lo vemos en cualquier COP. La palabra combustible fósil como causante de la crisis climática solo apareció realmente en la última COP en un país petrolero. Por tanto, en 30 años de COPs no hemos hecho el esfuerzo de apagar la chimenea realmente. Ahora se le delega, porque es un escapismo, al Congo belga, a Indonesia y a los países amazónicos la tarea de cuidar la esponja.
como si las esponjas, estas selvas, pudieran realmente mitigar las chimeneas del norte, y no es cierto. Las selvas se van a quemar si las chimeneas del norte siguen, y eso implica el fin de la existencia humana, así de simple. Lo dice la ciencia. Ahora, entonces, los países que estamos cuidando la selva, a los cuales no se nos brinda la posibilidad de transformaciones para empoderar nuestra propia financiación para cuidar la selva, porque el sistema no ha cambiado, sigue siendo el mismo, entonces debemos dejar que en esas selvas se explote petróleo o cualquier otro combustible fósil. Anteriormente el mar llegaba hasta los Andes. Esa franja entre la selva y los Andes, que está en Ecuador, que está en Colombia, es absolutamente fundamental, porque es que el agua de la selva amazónica nace en los Andes. No hay otra agua en la selva amazónica que no es la que nazca en los Andes, arriba, en las montañas, páramos le decimos. Y ese ecosistema, si se rompe, no solamente mata a la selva, sino que deja sin agua todas las grandes ciudades latinoamericanas ubicadas en los Andes. Es un problema mayúsculo. Ahora, ¿esto lo provoca qué? El consumo y uso intensivo del petróleo, el gas y el carbón. Entonces, si nosotros vemos que el océano dejó los fósiles entre la selva y la cordillera de los Andes, grandes reservas de petróleo, que hoy incluyen Guyana, quizás la mayor descubrimiento de petróleo en los últimos años, y permitimos su explotación, pues estamos permitiendo que se acabe la vida humana. Así de simple. No solo la selva. O sea, la selva chupa el CO2 y lo que hay debajo de la selva, junto a los Andes, es puro petróleo, es decir, es el CO2 absorbido por la historia geológica. Si nosotros explotamos ese petróleo y va en exportación hacia las grandes chimeneas del norte, se acabó. ¿Qué vamos a hacer con el campo de Guyana, que ya es un problema hoy geopolítico? Y casi que los dos grandes bloques militares están compitiendo. Nosotros desde Colombia decimos no más explotación petrolera. Firmamos el Tratado de No Proliferación de Combustibles, que solo lo firman las islas que están a punto de desaparecer con sus poblaciones. Queremos que se extienda a todo el mundo. La decisión debe ser frenar el consumo de petróleo, carbón y gas en el mundo, pero ese es un problema del norte. Hemos dicho que no contratamos más exploración ni en gas, ni en petróleo, ni en carbón. No queremos más explotación petrolera en la selva amazónica. Si no hay exploración, no hay explotación. La selva amazónica vale más que el petróleo que está allí dentro. Es la vida. El petróleo es la muerte. Así de simple. Pero para poderlo hacer, hay que disminuir la emisión de las chimeneas del norte y hay que cambiar el sistema financiero mundial para permitir que se liberen los recursos de los países en general del planeta para que se puedan dedicar a la acción climática. En el caso nuestro, cuidar la selva amazónica. En el caso de Guyana, que no está aquí, bueno, Venezuela dirá que es de Venezuela, Guyana dice que es de Guyana, conflicto a punto de convertirse en conflicto militar, hay que compensar a Guyana y a Venezuela para que ese petróleo que está debajo de la selva amazónica en el territorio del Esequibo no salga. Lo está haciendo el mundo. ¿Es posible plantearlo a Inglaterra y a Estados Unidos? Estados Unidos ha planteado el bloqueo de Venezuela, la posibilidad militar de conflicto en el Esequibo. Guyana, aliado con Reino Unido, está en lo mismo. La vida humana, lo que debería plantearse, no es quién es el propietario del Esequibo, propiamente, conflicto internacional, sino que no salga el petróleo que hay en el Esequibo, porque si sale, nuestra lucha por la crisis climática, contra la crisis climática, prácticamente se vuelve un discurso inocuo.
En el canal de YouTube del Tiempo encontrarán noticias de Colombia y el mundo, también series originales, documentales y reportes de nuestros corresponsales. Suscríbase y active la campanita.